Le oré a Dios y le dije: ya no me dé más crecimiento, porque duele demasiado. Pero ¿quién se escapará de la mano de Dios? David en un momento quiso esconderse y luego reconoció y dijo: ¿a dónde huiré? Si me remontara en la luna, allá está. Si me voy al fondo del mar, allá está. ¿A dónde puedo esconderme de tu presencia y de tu propósito? Gracias por su entusiasmo. Jonás pensaba que montarse en un barco lo iba a alejar de Dios. Se montó en el barco y provocó una tormenta. No hay escapatoria. Y muchas veces somos como los discípulos, inocentes a las tormentas que nos esperan, inocentes a los vientos contrarios que soplarán contra nosotros. Nos preparamos para la bendición, pero no nos preparamos para el dolor y el precio que hay que pagar. Jesús hizo entrar a los discípulos en esta barca. No era idea de ellos, no era la visión de ellos, no era el propósito de ellos. Eso fue Jesús que lo determinó y le dijo: crucen al otro lado. Jamás le dijo el precio que iban a pagar para cruzar al otro lado. La historia dice que ellos obedecieron a Dios, y mientras remaban se desencadenó una gran tormenta y se desató una tempestad tan terrible que parecía que la barca se iba a hundir. De esos días donde tú piensas que ahí llegó todo, donde la cosa se ve tan oscuro y con tanta puerta cerrada que tú dices: ya no hay por dónde escapar. De esos días donde las llamadas que tú le haces a tus amigos nunca le entran. De esos días donde nadie quiere estar cerca de ti por lo que tú estás viviendo. De esos días donde lo que tú creías que eran tus amigos, al contrario, te das cuenta que nunca lo fueron. Los discípulos estaban en el medio del mal. Lo que me sorprende era que estaban solos. Jesucristo lo envió solo, lo dejó solo. Porque hay etapas y temporadas de tu vida que la única forma de crecer es cuando te dejan. La única forma de aumentar la fe es cuando te dejan. La única forma de operar el milagro es cuando te dejan. Hay alguien que cree que en medio de la soledad humana tendremos la asistencia de Dios. Que en medio... Alguien tiene que alabar a Dios. Elías sintió esa soledad y dijo: solo yo he quedado como profeta. La soledad provocada por Dios. Cuando Dios te lleva a un terreno donde corta toda el agua y la luz humana, donde corta la ayuda del hombre, donde corta el brazo del hombre, donde se corta el consejo del hombre, donde en vez de alabanza viene persecución y en vez de ánimo viene crítica, y tú dices: estoy solo. Dios, ¿dónde tú estás? Y Dios diciéndote: yo apareceré en el momento que tengo que aparecer. Yo no sé si a usted le ha tocado caminar solo por el desierto, enfrentar tormentas solo. Yo he enfrentado tormentas solo. En mi soledad he descubierto su presencia. En la ausencia del hombre he descubierto la asistencia de Dios. Cuando la mano del hombre se cortó, la de Dios se me extendió. Hay alguien que crea que a pesar de lo que esté viviendo no está solo, pues Dios está ahí. Y ahí estaban ellos, solo. Y cuando piensan que todo terminaba, a la cuarta vigilia aparece el maestro. Sigo para. Y ellos ven, estaban tan perturbados que confundieron el cuerpo materia de Jesús con un fantasma. Porque no había lógica explicable para su mente de que alguien pudiera flotar en el agua. Aleluya. Lo que Dios hará y tendrá que hacer para llegar a asistirte. Si Él tiene que violar la naturaleza, lo va a hacer. Porque tú eres más importante que el sol y que la luna. Tú
Tú eres más importante que los árboles, que la vaca y que los burros. Y si Él tiene que agarrar un burro y abrirle la boca, lo va a hacer. Si Él tiene que violar la naturaleza, lo va a hacer. Pero Él llegará a su asistencia. Él llegará a asistirte en el momento que menos tú lo esperes. Hay alguien que diga: parece que estoy solo, pero no estoy solo. Parece que estoy solo, pero no estoy solo. Estoy solo de los hombres, pero estoy acompañado con Dios. El poder se derrama, la unción me alcanza y la visión me domina. Sigo paro. Y Jesús llega caminando. ¿Usted conoce la historia? Yo soy, no teman. Sigo paro. Los discípulos se dan cuenta que es el maestro. Lo sorprendente es que Jesús no llegó al principio de la tormenta, porque todos esperamos que Él llegue antes. No, Dios va a llegar antes que esta tormenta comience. Y cuando vemos que no tenemos asistencia de Dios al principio de nuestras preocupaciones y tormentas, nos diagnosticaron una enfermedad y Dios no dice nada. Nos están persiguiendo y Dios no dice nada. Y tú dices: Dios, pero yo te he servido, defiéndeme. Y Él dice: no, porque yo tengo un plan más grande que tú. Yo tengo un plan más grande que tu imagen. Yo tengo un plan más grande que tus redes sociales. Yo tengo un plan más grande que tu propia iglesia. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando vemos que comenzó a soplar el viento, decimos: no, Dios va a aparecer. Tranquilo, que ahorita Él habla. Y los vientos siguen arreciando y Dios no dice nada. Impactante. Y la tormenta, que comenzó pequeña, ya te está moviendo la barca y Dios no dice nada. Entonces viene algo llamado el desánimo. Por eso lo primero que le dice: tené ánimo. Porque el desánimo se empoderó de ellos al ver que estaban en la tormenta, impotentes para defenderse. El desánimo le dijo: ya ríndanse, porque de esta no salen. Cuando ves que está comenzando la tormenta y golpeándote y Dios no dice nada y nadie te defiende, tú dices: ya. Entra lo que se llama el desánimo, como entró en Elías cuando estaba debajo del enebro. Se sintió solo y el desánimo lo visitó. Es un tipo que nadie quiere que lo visite, pero no va a visitar. Y lo visita el desánimo, pero en medio de su desánimo llega la asistencia del ángel. Entonces, cuando los discípulos ven que al principio de la tormenta Jesús no aparece, se desaniman y dijeron: ¿y qué hay con la profecía, Pedro, de que seríamos pescadores de hombres? Porque al principio de tu tormenta se te olvidan todas tus profecías, se te olvidan todas las promesas que recibiste de Dios. Porque lo que está viviendo tan fuerte que está golpeando tu fe, la realidad que está viviendo está golpeando tu profecía. Y tú comienzas a decir: Dios no me habla, es que Dios no me habló al principio, me voy a morir en el desierto. Pero te tengo noticia: Él está a punto de aparecer. Dije que Él está a punto de aparecer. Al no aparecer la asistencia que tú quieres que aparezca, al no llegar en tu tiempo la provisión que tú necesitas, al no llegarte la sanidad cuando tú quieres que el dolor se vaya, entra en desánimo. Eso te ha pasado a ti, eso le ha pasado a ustedes, me dice el Espíritu de Dios. Pero les tengo noticia a ustedes dos. Wow. Cuando el desánimo lo visita, ellos se entregan a la tormenta. Ya remaban, pero ya no avanzaban. Sigo paro. Está el desánimo en la tormenta también. Entonces Jesús no llega al principio, pero tampoco va a llegar al final. Impactante. Él no va a llegar cuando ya no quede nada.
Él va a llegar antes que la tormenta lo destruya todo. La tormenta va a golpear. Se va a llevar unos cuantos chirros, pero no se va a mover, no se va a llevar la casa. Se van a perder unos cuantos empleos, pero no se va a perder el propósito de Dios. La tormenta va a golpear iglesia. Se van a ir unos cuantos miembros, pero la iglesia no se va a destruir. Alguien tiene que alabar a Dios. Dile a alguien: la tormenta me va a golpear, pero no me va a eliminar. La tormenta me va a asustar, pero no me va a destruir.